Este vídeo tiene el objetivo de trabajar para entender el concepto matemático de momento provocado por una fuerza respecto a un punto. Y para eso entonces se resolverá de diferentes maneras. Este es un esquema muy típico de una fuerza aplicado respecto a un punto que genera un momento. En este caso aquí para hacer que este tubo gire. Y matemáticamente pues es igual fuerza por una distancia y el producto vectorial R cruz F. Entonces aquí está el esquema. Y entonces se trabajará en resolverlo de diferentes maneras para entender el concepto matemático. Cuando es resolver de diferentes maneras, vamos a ver rápidamente qué se refiere. Entonces aquí tenemos punto de giro, vector posición, vector fuerza. Entonces, este es el punto de giro, este es el vector posición y este es el vector fuerza. Entonces, ¿qué sucede si nosotros tenemos definido unos ejes? Si movemos el vector posición, pues en función del ángulo que se tenga habrá una distancia. Y después en el vector fuerza, en función de la ubicación que tenga el vector fuerza, pues también se descompondrán los componentes. Lo único es definir y saber en qué casos, qué componentes, con respecto a qué ángulo habrá unos componentes u otros, con respecto a qué ejes. Entonces, eso es de lo que se trabajará en este ejercicio. Primero, el primer caso es caso 1. Pues la resolución más sencilla, que es la más típica, es un punto de giro, una distancia, una fuerza con un cierto ángulo. Y para definir el ángulo, pues se puede usar algún ángulo muy común de ejercicios, como por ejemplo 30 grados. Hay un vídeo que explica también lo que es seno y coseno. Es 30 grados, que es raíz de 3 sobre 2, que es igual al seno de 60. Entonces hay un vídeo ahí en la descripción que explica esto. Entonces aquí tenemos la fuerza, se descompone en dos en función del ángulo. Este esquema es un esquema que se basa en las medidas reales y yo siempre recomiendo que se haga un esquema real, que se coja una regla, escuadra y se dibuje, porque entonces al dibujarlo permite ver las distancias reales y disminuye la posibilidad de una equivocación, ¿no? Pues seno y coseno, y eso ayuda mucho verlo visualmente como realmente es. Y aquí, como dice aquí, por fines ilustrativos, el esquema del vector, particularmente del vector fuerza, no es real, pero sí es proporcional. Entonces, la fuerza que se trabajará será 10 newtons. En este caso es 1. En este caso es 1. Simplemente es por 10. Esto y esto es por 10. Este no. Esta distancia sí es. Entonces, es 1 metro y una fuerza de 10. Pues se descompone. Por lo tanto, entonces la fuerza por la distancia sería esta fuerza, que es 10 por 0,5, 10 entre 2, por esta distancia, que es esta fuerza en newtons por esta distancia, que es 1 metro. Entonces, fuerza por distancia, 10 newtons por 1 metro. 10 entre 2, que son 5 newtons metro, que ese es el valor del momento. En este caso sería sentido antihorario. Bueno, esta es la resolución más sencilla. No tiene mayor complicación. La siguiente es caso 2. Entonces, en el caso 2 ya sería esta misma resolución que hemos hecho, pero con determinantes. Entonces, ya para complejizar un poco, entonces ya ahí hablaremos de vector fuerza, vector distancia. Entonces, ¿qué es lo que correspondería? Sería, si aquí tenemos este punto, esta distancia, entonces cuando tengamos el vector fuerza, si esto es 30 grados, pues simplemente que vamos a descomponer. Entonces vamos a ir en el vector posición, es donde inicia, donde acaba, cuánto se movió en eje X y en eje Y, y después descomponer el vector igual, cuánto corresponde de ese vector en X y cuánto de ese vector en Y. Entonces aquí el vector fuerza inicia y acaba aquí, después inicia y acaba aquí, para mantener el mismo vector 10. ¿Qué es este esquema que tenemos aquí? Al hacer determinantes, pues en este caso es R cruz F, el
producto vectorial, y arriba será distancia y abajo será fuerza. También hay otro vídeo que explica también el por qué, cómo entender físicamente también el orden que es R cruz F y no F cruz R, que también está en la descripción. Y el determinante, pues también recordar, ¿no? Cuando es IJK, típicamente se tapa en I y después esto menos esto, ¿no? Yo siempre, una manera de recordarlo es cuando vas bajando aceleras, cuando vas subiendo desaceleras, pues aquí es más y aquí es menos. Este es más, después menos J, y lo mismo, esto por esto menos esto por esto, más K, esto por esto menos esto por esto. Entonces cuando lo resolvemos, determinante, pues vemos que lo que tenemos es K, esto por esto, menos 0, 1 por 10 entre 2. En K es positivo, de acuerdo al X y Y, entonces sería antihorario, ¿no? que cuadra con lo que hemos dicho. Entonces el siguiente ejercicio será entonces que es el caso 3. En ese caso es resolver el mismo ejercicio pero con principio de transmisibilidad. Entonces, ¿qué tenemos? Pues tenemos la fuerza y extendemos por el principio de transmisibilidad. Este es la dirección, el sentido que tendría. Entonces la metimos a lo largo del eje de acción. Y después buscamos con respecto al el punto de centro de giro, la línea que sea perpendicular. Entonces esto es 90 grados, esto es 30 grados, 30 grados. Entonces esta distancia es 0,5. Y esa es la que correspondería a la distancia perpendicular con respecto a la fuerza. Entonces el principio de transmisibilidad es lo que nos permite hacerlo de esta manera. Entonces es igual, pero en este caso la fuerza es 10 y la distancia es la que es 0,5. Es la diferencia con respecto al ejercicio anterior. Y aquí pues el esquema real, ¿no? Basado en las medidas reales que corresponderían. El esquema y las medidas reales. Bien, entonces ya estos son el mismo ejercicio, la misma topología resuelta por tres maneras diferentes. Entonces el que seguiría, que es el caso 4. Entonces ahora ya comenzamos ya a rotar. Entonces rotamos el eje X, tenemos un eje XY, aquí es el esquema que tendríamos, y entonces y el esquema que tendríamos es, entonces tenemos XY, este es vector posición y este es vector fuerza. Entonces lo único que hicimos fue rotar, entonces rotar de 30 grados, y al rotar esos 30 grados hacia abajo, como este vector era 30 grados hacia arriba, pues se mantiene con la misma y queda al mismo alineado con el eje X. Eso es lo que tiene. Entonces aquí veremos veremos aquí cuáles son los que son necesarios para resolver con determinantes este esquema. Entonces tenemos el vector posición avanza 87 y baja 0,5, raíz de 3 sobre 2, un medio en metros, y el vector fuerza, entonces como quedó alineado con el eje X, pues es 10, 0, 0, y se resuelve determinante, como siempre lo hemos resuelto. Entonces al final queda 10 medios en Z positivo, que es el mismo valor que hemos dicho. Entonces la única diferencia ha sido el eje X y el Y que se definió. Entonces en el caso 5, entonces hacemos el mismo ejercicio que acabamos de hacer, pero ahora con el principio de transmisibilidad. Entonces nuevamente definimos el eje de acción de la fuerza y buscamos la distancia perpendicular, que es 0,5. Entonces este sería en el esquema, que es el que se corresponde. Pues entonces es la fuerza 10, distancia 0,5. Entonces son 5 newtons metro por el principio de transmisibilidad. Esta es la distancia perpendicular. Después, el siguiente caso, que es el caso 6, entonces ya lo complejizaremos.
donde entonces ahora haremos ejes del sistema cartesianos rotados alrededor primero del eje X, después alrededor del eje Z, y mantendremos 30 grados hacia abajo. Entonces, ¿qué estamos haciendo con respecto al anterior? La diferencia con respecto al anterior es, este era X y este era Y, y ahora esto es Z y esto es Y, y estos son los positivos. Entonces, ¿qué se hizo? Entonces tenemos el esquema inicial, esto es X y esto es Y, y giramos en eje X, giramos con respecto a X, entonces este que era Z queda aquí y el que era Y que estaba atrás queda arriba. Y después entonces volvemos a girar con respecto al eje Z, entonces este X que está aquí queda arriba y este Y que está arriba queda atrás. Y si hacemos la analogía de esto, si lo miramos por arriba, esto es X y esto es Y, pues ahora este es el horizontal y es hacia atrás el positivo y Z, perdón, X, este es el X, ahora este es con Y. Entonces lo que antes era X positivo, ahora quedó Y positivo hacia atrás y este Y ahora es Z y Z hacia abajo es positivo. Entonces es la analogía que existe, pero mantenemos igual a 30 grados. Entonces la única diferencia que hay ahora al hacer este ejemplo es dónde es el positivo en X y dónde es el positivo en Y. Y ya está. Todo el resto es igual. Entonces, por lo tanto, el vector posición, entonces ahora avanzó al ir en ese sentido. Entonces tenemos que va en contra del Y. Entonces por eso es negativo, menos Y. Y al bajar va a favor de Z. Entonces más K. Entonces tenemos que tomar en cuenta dónde son los positivos y de qué eje. Si es IJK, X, Y o Z. El X también está arriba, es hacia fuera de la pantalla. El vector fuerza, en este caso avanza 10 en el sentido negativo de Y. Entonces, por lo tanto, es en 0 en X, menos 10 en Y y 0 en K. Cuando resolvemos el determinante, entonces vemos que aquí en Y, este por este menos, este por este, y luego menos por menos se hace más. Entonces queda 10 sobre 2 positivo y que de positivo es sentido antihorario, acorde a lo que también se ha visto anteriormente. La única diferencia es donde es IJK con respecto a los ejes que definimos. Lo que sí es importante aquí es que siempre se debe mantener este esquema X, Y, Z. Eso sí es el punto de inicio, debe de mantenerse, porque si no puede dar una magnitud correcta pero un signo equivocado. Seguimos al otro caso. En este caso es el caso 7. Entonces ese ya es más complicado. Y aquí haremos rotando también el eje cartesiano y rotando 60 grados hacia abajo con determinantes, resolviendo con determinantes. Entonces aquí es el mismo caso, X, Y. Este es punta de flecha y cuando giramos con respecto al eje Z, X va para atrás y va para este lado. Y aquí también es diferente que en el anterior en un sentido, porque aquí originalmente era X y el Y cuando veíamos por arriba, y ahora este es X y el Y, y esto se ha hecho para ejemplificar que al final da igual como se vea, siempre y cuando se mantenga el X y el Y y el Z originalmente de acuerdo a las convenciones, pues tú puedes verlo en este eje o en este eje. Entonces este es punto de flecha, esto sí es como se vería. Después lo giramos, aquí sería punto de flecha, y después aquí giramos ahora con respecto al eje Y. X que estaba aquí detrás ahora es abajo y Z que estaba arriba pasa atrás. Y si hacemos la analogía de comparar este con este, pues veríamos que el Y sería positivo, queda como este X, y el Z queda hacia atrás, entonces sería hacia abajo. Esto hay que analizarlo con mucho cuidado porque hasta que uno lo pilla lleva su ratillo, pero una vez que se queda claro, entonces ya no hay ninguna duda. Y en este caso sería final de flecha. Aquí también sería final de aquí. Este es un ejemplo más para decir que si se rota un giro más, pues regresamos algo muy similar a este, pero como si hubiésemos girado, ¿no?
si hubiésemos girado simplemente la Y. Si giras la Y, pues quedas a esto. Entonces puedes jugar de cualquier combinación. En este caso entonces tomaremos que la Y es positivo en ese sentido y la Z positiva es hacia abajo. Y muy importante para este ejemplo, que en este caso el vector X va hacia abajo positivo. Eso es muy importante porque para este ejemplo eso es para ejemplificar también qué pasaría en ese caso. Entonces cuando vamos a 60 grados, entonces lo que tenemos también es pues que aquí ahora son 60 grados aquí y aquí son 30 grados aquí. Entonces cuando se hace el esquema basado en medidas reales, pues queda muy claro entonces cuál correspondería. 0,5 raíz de 3 sobre 2. Y aquí entonces en este esquema también se está mostrando que este mismo vector se puede descomponer en estos dos vectores, o este mismo vector en estos dos vectores, este mismo vector en estos dos vectores. Al final, la pregunta aquí es, ¿cuál de ellos es el que se usa? Y ese es lo que es importante para el criterio. ¿Cuál de ellos se usa? Que eso es de lo que se trata aquí, ¿no? Entonces, el verlo en el esquema, pues ayuda también a no perderse y poder definir con mayor precisión. Entonces aquí tenemos el esquema basado en medidas reales, el esquema hecho a mano para entender. Y cuando resolvemos, entonces lo único que hacemos es I, J y K, si es positivo o negativo, cuánto avanzó. Entonces aquí, y nos alineamos con esos ejes. Entonces lo que haremos aquí en X ahora será 0, porque X quedó, no está el vector aquí, este vector no avanza en X, ni en fuerza, ni en distancia. J avanza positivo en Y, es positivo, y después en K avanza hacia el sentido positivo. Entonces vector distancia, 1/2 y raíz de 3 entre 2. Y vector fuerza, entonces en Y no hay nada, 0. En J, entonces avanza en J y tenemos que alinearnos con J. Entonces aquí sería 10 veces raíz de 3 entre 2 porque este vector vale 10. Y positivo. Y después va hacia abajo, también es positivo. En este caso, 10 entre 2. Entonces cuando resolvemos, aquí está también la resolución completa de IJK. Entonces vemos que estos dos JK quedan 0. Y en I, entonces queda 10 cuartos menos, y este es el que viene del resolver el determinante. Entonces se van resolviendo, y lo que queda al final es menos 20 entre 4, que es igual a menos 5 newton metro en I. Y lo importante aquí es este signo negativo. Este signo negativo, entonces, ¿qué significa? Entonces hay que recordar que Z, Y, X, y el positivo va hacia abajo. Entonces salir el positivo hacia abajo, entonces tenemos que ver si es negativo, significa que el vector va hacia arriba. Entonces si es negativo de acuerdo a estos ejes sería hacia arriba, porque el positivo es hacia abajo, y por lo tanto sería un sentido antihorario de acuerdo a la regla de la mano derecha, y eso cuadra con el momento físico, el momento que estamos viendo aquí. Este es punto de giro, este es fuerza, por lo tanto entonces el momento cuadraría con este signo negativo. Eso es por los ejes que estamos usando. Esa es la razón. El tener estos dos ejes, que haber elegido este sistema cartesiano, es lo que hace que esto sea negativo y que sea correcto. Entonces una de las cosas importantes aquí es poder entender cuándo es más, cuándo es menos, y si eso es coherente con lo que estamos viendo en el ejercicio. Es muy importante. Y ya para finalizar, que sería el caso 8, entonces mantendremos el caso de 60 grados, y en este caso pues haremos la resolución con el principio de transmisibilidad, que sería el final. Ya, entonces recordamos, hacemos el eje de acción de la fuerza, nos alineamos y buscamos la distancia perpendicular a ese eje de acción con respecto al centro de giro.
Entonces, en este caso, sería esta distancia. Por lo tanto, entonces, aquí son también 30 grados, de acuerdo a los ángulos que se tienen, a las ubicaciones de cada componente. La distancia que sería 0,5 metros por 10 newtons. Entonces, ¿qué tanto sería? Igual lo mismo. 10 por 0,5 metros, 5 newton metro en el sentido antihorario, que cuadra con lo que hemos visto. Entonces, ya para resumir, simplemente de recordar que estas son varias maneras diferentes de resolver el mismo ejercicio, y simplemente es para poder comprender qué es lo que significa también esta ecuación. Y de manera tal que si después haya una imposición de algunos ejes en algún ejercicio, pues también se sepa claramente, porque regularmente lo que se hace es tratar de alinearlo en los ejes, que es más fácil de resolver. Pero pues, son diferentes estrategias de resolución y es usar la más adecuada o entender qué es lo que significa cada una de ellas. Muy bien, pues aquí acaba este video. Muchas gracias.